Hola chiquillos de primero medio, ¿cómo están? Espero que súper bien. Eh, Aquí estoy de nuevo, a distancia, con esta clase número 4. Les comento que esta clase ya nos salimos de los números racionales. Damos por superada esa etapa de reconocer los conjuntos numéricos y trabajar en específico los racionales. Y nos pasamos a algo un poquito más grande que son las potencias. Las potencias las trabajamos en octavo harto, mucho, y profundizamos bastante. Así que espero que la clase de hoy sea un poquito más simple, porque solamente, como dice el objetivo hoy, vamos a recordar los conceptos asociados a las potencias y a sus propiedades. ¿Ok? Comenzamos. Primero, la definición de potencia. ¿Qué era una potencia? ¿Sí? Potencia se define como una operación que permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. Tenemos un ejemplo acá, el 2 elevado a 3. Vienen acá abajo primero. 2 elevado a 3. ¿Qué significaba eso? Que ese 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. ¿Sí? Entonces aquí se permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. ¿Cómo se llaman las partes de una potencia? Este que va aquí abajo se llama base, ese que va aquí arriba se llama exponente. La base es el factor que se repite, el exponente es el número que indica cuántas veces se repite la base. El error común que cometemos todos en algún momento es decir que 2 elevado a 3 es lo mismo que 6. Eso es olvidarse de la definición de potencia, porque 2 elevado a 3, el 3 me está indicando que el 2 se multiplica por sí mismo, no que es 3 por 2, ¿ok? Ojo ahí. Tengo aquí un cuadro que resume lo que vimos en octavo. Esto es lo que vimos en octavo. ¿Sí? Hicimos potencia de base natural y exponente natural. Ejemplo, aquí puse algunos ejemplos elegidos para poder ir recordando también ciertas propiedades que se van a cumplir. No son azarosos los ejemplos que puse. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 1 elevado a 4. Eso significa que el 1 se está multiplicando por sí mismo 4 veces. Y por más que lo multiplique, siempre me va a dar 1. 1 por 1 por 1 por 1, 1. Aparece una afirmación que siempre aparece en los verdaderos y falsos, en las preguntas múltiples, en PSU, les van a aparecer también más cosas. Y a veces son simples, pero como no se entiende bien lo que quiere decir la afirmación, se equivocan en estas cuestiones. Súper fácil, y mire, dice, si la base de una potencia es 1, pensemos en ese ejemplo, la base de una potencia es 1, entonces el valor de la potencia para cualquier exponente siempre va a ser 1. Ese es el valor de la potencia. Para cualquier exponente, si la base es 1, su valor es 1. Segundo ejemplo, 4 elevado a 1, o 5 elevado a 1, o 10 elevado a 1, o 1546 elevado a 1. Si el exponente de una potencia es 1, entonces el valor de la potencia será igual a la base. ¿Sí? Siguiente ejemplo, 10 elevado a 2. Tenemos que eso es 10 por 10, por lo tanto nos da 100. Cada vez que tengamos un 10 elevado a cualquier número, la manera rápida de encontrar su valor es colocar después del 1 tantos ceros como lo indique el exponente. Entonces, si es un 10 elevado a 2, va a llevar 2 ceros. Si es un 10 elevado a 3, va a llevar 3 ceros. Si es un 10 elevado a 1000, va a llevar 1000 ceros. ¿Sí? Base entera, exponente natural. Acuérdense que los naturales partían del 1, los enteros agregan el 0 y agregan los negativos. Entonces, puedo detener ahora que voy a calcular cuánto es 0 elevado a 3. 0 por 0 por 0, siempre me va a dar 0. Entonces la afirmación dice, si la base de una potencia es 0, entonces el valor de la potencia para cualquier exponente natural es siempre 0. ¿Por qué digo para cualquier natural? Porque si tengo 0
elevado a 0, eso en matemáticas no existe. ¿Sí? Es un valor indeterminado. No se trabaja en matemáticas. Entonces, 0 elevado a cualquier valor, excepto 0, es 0. Y excepto un número negativo. Por eso aquí me especifica que el exponente tiene que ser un número natural. O sea, el exponente tiene que ser un número desde el 1 en adelante. El 0 no lo voy a elevar jamás, ni a un 0 ni a un negativo. El 0 solamente se eleva a un natural, del 1 en adelante. 3 elevado a 0. ¿Qué pasa ahí? Eso siempre me va a dar 1. ¿Se acuerdan de esa propiedad que repetimos harto? Todo número elevado a 0, excepto el 0, siempre da 1. Acá está. Si el exponente de una potencia es 0, entonces el valor de ella para cualquier base distinta de 0 es siempre 1. Y aquí dejé un espacio para que recordáramos el trabajo con los paréntesis. Dice, si la base es negativa, ahí está el desarrollo, está elevado a 2, por lo tanto está multiplicado por sí mismo 2 veces, 2 por 2, 4, y menos por menos más. Y ahora si la base es negativa y el exponente es impar, multiplico los números y después los signos. Menos por menos es menos, ¿cierto? Menos por menos más por menos, menos. Entonces, si la base es negativa y el exponente es par, el valor de la potencia es positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia es negativo. Vuelvo a hacer hincapié en el uso de los paréntesis. Miren aquí, estas dos expresiones son totalmente distintas, de hecho son inversas. Aquí me está diciendo que el menos 5 se está elevando a 2, completito, por eso está entre paréntesis. Menos 5 por menos 5. Entonces digo 5 por 5 y además digo menos por menos, eso me da más 25. Pero acá me está diciendo que solamente se eleva el 5. Y aquí es como que venía de otro lado y venía con una resta delante. ¿Sí? Entonces, elevo el 5, solo el 5, el signo lo guardo y al final el signo se lo pongo al resultado del 5 elevado a 2. Entonces acá me da menos 25 y aquí me da más 25, son inversos aditivos. Entonces, si no tiene paréntesis, se eleva solo el 5, sin el signo. Si tiene paréntesis, se eleva con el signo. Se multiplica incluyendo el signo. ¿Okay? No se vayan a olvidar de eso. Siempre se pone de pura mala, que es la profe, siempre lo pone. Propiedades que también ya conocemos. Primera, multiplicación de potencias de igual base. Mantenemos la base, sumamos exponentes. Ejemplo, mantengo la base, sumo exponentes. 3 más 4, 7. Si se les llega a olvidar la propiedad, que se suman, ¿qué tendrían que hacer? Calcular cada potencia. Y de esta manera también se demuestra este tipo de propiedades. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2. 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Si todo se está multiplicando, esto es lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 2. Ahí está demostrada la propiedad, con ese ejemplo. Segunda propiedad, división ahora. ¿Se acuerdan? Cuando había división de potencia de igual base, se restan los exponentes. Se especifica que el denominador no puede ser 0, la división por 0 no existe. Pues cuando nos veamos se las voy a explicar mejor. Por ahora, tenemos que cada vez que tengo división de potencias de igual base, resto exponente y obtengo ese valor. División es lo mismo que fracción. La línea fraccionaria significa que el de arriba se está dividiendo por el de abajo. El numerador se está dividiendo por el denominador. ¿Cómo lo hago si se me olvida la propiedad? 4 elevado a 5, tengo el 4 5 veces. 4 elevado a 2,
Tengo el 4 dos veces. ¿Se acuerdan que con las fracciones recordamos que podíamos simplificar cuando hay producto? Entonces ahí se va ese con el de abajo, se va ese con el de abajo y me quedan solamente 3 veces el 4. Entonces, haciéndolo a la antigua, de manera larga, es 4 elevado a 3, haciéndolo con las propiedades de la manera corta, 4 elevado a 3. Aquí está todo número elevado a 0 me da 1, excepto el 0 elevado a 0, que no se les olvide. Gracias a la propiedad anterior se puede demostrar. 2 elevado a 0, por ejemplo, me da 1. 1 elevado a 0 me da 1. Menos 1, en paréntesis, elevado a 0 me da 1. Menos 1500 elevado a 0 me da 1. ¿Ok? ¿Cómo puedo explicar esa propiedad? ¿Por qué esa propiedad es verdadera? Miren, voy a empezar de un ejemplo cualquiera. 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 3. Este ejemplo me lo doy yo, un ejemplo cualquiera. ¿Qué significa eso? Voy a aplicar la propiedad de la división de potencias de igual base. Mantengo la base, resto exponentes, por lo tanto eso me da 0. Pero ¿por qué eso me da 1? Está explicado aquí abajo. 2 elevado a 3, pongo 3 veces el 2. 2 elevado a 3, pongo 3 veces el 2. Multiplico arriba me da 8. Multiplico abajo me da 8. 8 dividido 8 es 1. Por lo tanto, esto es 1. Y como la vez es igual a eso por propiedad, eso es igual a 1. ¿Está bonito? Ya. Dos primeras propiedades entonces, multiplicación y división de potencias de igual base. En la multiplicación se suma un exponente, en la división se resta un exponente. Pero ahora tengo igual exponente y distinta base. En este caso mantengo el exponente y trabajo con las bases. Igual exponente, mantengo el exponente, trabajo con las bases. 3 por 4, esto sería 12 elevado a 2. Si lo hago sin propiedad, tendría que resolver 3 elevado a 2, 9, 4 elevado a 2, 16, eso me da 144. ¿Sí? Si lo hago en este otro lado, si lo hice por propiedad, 3 por 4, 2 elevado a 2, y eso me da también 144. Entonces de las dos maneras está correcto, pero aquí es más largo. Aquí siempre, si ocupo propiedad, me queda más corto un ejercicio. División de potencias de distinta base e igual exponente. Mantengo el exponente, divido las bases. Mantengo el exponente, divido las bases. Dos maneras. Esto es lo mismo que 8 dividido 4 es 2. Por lo tanto, 2 elevado a 2 me da 4. ¿Pero por qué puse esto? Para que se acuerden que si tengo una fracción elevada a una potencia, significa que se eleva el numerador y el denominador a esa potencia. Los dos números. ¿Qué pasa aquí? Que la mayoría eleva el de arriba y se les olvida elevar el de abajo. Entonces, todo eso elevado a 2, o sea, el 8 por 8 y el 4 por 4. Ahí. Después se simplifica y me da el resultado final. Última propiedad, potencia de una potencia. Aquí es cuando tenía una potencia elevada a otro exponente. Se multiplican los exponentes. Entonces, ¿qué hago? 3 por 2 son 6, por lo tanto, lo que tengo que calcular es 2 elevado a 6. Voy a hacer lo siguiente para demostrarlo. Voy a calcular el 2 elevado a 3. Es 2 por 2 por 2, ¿verdad? Pero como además estaba elevado a 2, o sea, todo esto está elevado a 2, significa que lo coloco 2 veces. Por lo tanto, al final tengo 6, 2. 2 elevado a 6. Ya. Conceptos súper básicos. 5 propiedades. Y salvedades que hay que tener en cuenta. Aquí estamos trabajando la página 38 del libro.
Esto es lo más básico que debieran saber. Entonces aquí está la potencia, cómo se escribía como multiplicación. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 5 veces. Eso es lo que hay que colocar ahí. Resultado, hay que multiplicar. ¿Sí? Exponente par o impar. El 5. Impar. Signo del resultado, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Eso es lo que hay que ir haciendo. Para que se corrijan, ojalá no hagan trampa. Ahí está el solucionario. Ejercicios. Aquí están en la página 42 del libro. Escribe positivo o negativo dependiendo del valor de cada potencia. Aquí no les están pidiendo que resuelvan, ¿sí? Solamente que escriban si el resultado va a ser positivo o negativo, nada más. Representa los siguientes productos como potencia. Todo esto es trabajo de escritura, de si el signo va dentro del paréntesis o va fuera del paréntesis, ¿sí? Estos dos es lo mismo, ¿sí? El trabajo de escritura. Entonces acá sería, como si ustedes se fijan, son menos 6, puros menos 6, entonces va en paréntesis. Menos 6 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es distinto a esto. Aquí, ¿quiénes se están multiplicando? Se están multiplicando solo los 4. Por lo tanto, es 4 elevado a algo y el signo queda afuera. Acá, escribe cada potencia como un producto de factores iguales. Aquí es trabajar la definición. Fíjense que ninguno es calcular. Solucionario. Y aquí, quiero detenerme un poquito. La historia del ajedrez está ligada a la matemática. ¿Sí? Es muy interesante. Y encontré un video cortito que nos explica qué tiene que ver la matemática con el ajedrez. Y en específico, qué tiene que ver con las potencias. ¿Sí? Así que los dejo con esta historia. Varios años atrás, muchos en realidad, había un rey en un reino que estaba bastante aburrido, que estaba pasando por una depresión, y decidió decirle a sus súbditos que le llevara a alguien que lo entusiasmara, que lo volviera a la vida. Y ahí apareció un sabio de esa época en el juego del ajedrez, tal como lo conocemos ahora. Se lo enseñó al rey, le enseñó sus reglas, todo. Y el rey quedó maravillado con este juego. Entonces el rey decidió darle a este sabio lo que él quisiera. Le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y este sabio, astutamente, le pidió lo siguiente. Le dijo, por el primer cuadrado del tablero del ajedrez, deme un grano de trigo. Por el segundo cuadrado, duplique un grano del cuadrado anterior. Tendrían siendo 2 granos de trigo. Por el tercer cuadrado, duplíqueme los granos de trigo del cuadrado anterior y serían 4 granos de trigo, y así sucesivamente. En el otro vendrían siendo 8 y así adelante. Si miramos esto desde el punto de vista de las potencias, en el primer cuadrado tenemos 2 elevado a 0 grano de trigo. En el segundo cuadrado, 2 elevado a 1. En el tercero, 2 elevado a 2. En el cuarto, 2 elevado a 3. Y ya podemos obtener una ley, la deformación de estas potencias en sí, porque en el quinto cuadrado es 2 elevado al cuadrado menos 1, es decir, estamos en el quinto cuadrado menos 1, quedaría 2 elevado a 4. En el sexto, 2 elevado a 5, y así sucesivamente. En el último cuadrado, como el tablero tiene 64 cuadrados, quedaría 2 elevado a 63 grados de trigo. Si ustedes observan, este sabio también le dice al rey, yo quiero la suma de todos estos granos. Y el rey rápidamente acepta esto porque lo encuentra muy fácil y llama a otro sabio y le dice, sáqueme la cuenta de cuántos granos de trigo debo darle a la persona. La suma
de estos casilleros es sobre 18 trillones de granos de trigo. Son 18 trillones, una cantidad inmensa de granos de trigo. Y rápidamente el rey vio este número, tampoco se asustó en esa época, y dijo, bueno, calcúlenme cuántos kilos son. Y empezaron a hacer las cuentas, y era una cantidad de toneladas inmensa, eran sobre 15 billones de toneladas de trigo. Y mirando la producción actual mundial, hoy, no en esa época, porque no la conocemos, tenemos que actualmente se producen sobre 708 millones de toneladas de trigo. Si nosotros miramos eso para completar estos 15 billones, necesitamos alrededor de 21.600 años. Entonces era una cantidad de trigo bastante monstruosa, y cuando el rey supo, se enojó bastante con este sabio que inventó el tablero del ajedrez. Esa es la leyenda del ajedrez, del inicio del ajedrez. Interesante. Esta leyenda aparece en un libro que se llama El hombre que calculaba. Pero dependiendo, en otros libros más sale también, pero dependiendo del libro, tiene finales distintos. Hay un libro como el que presenta acá, que dice que el rey mató al sabio. Hay otros en que dice que el rey convirtió a ese sabio en otro más de su grupo de sabios. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que este sabio tenía un hijo que se llamaba Shak, ¿sí? Y de ahí proviene el nombre del juego del ajedrez, Shak es jaque. De ahí proviene el nombre. Me parece interesante que ustedes también lo supieran. Ya, pasamos ahora entonces a lo que nos convoca, que es ejercitar, practicar. Todo este ejercicio también vienen con su respectivo solucionario. Tienen que fijarse en lo que está en negrita. Ahí les están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Expresar, 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 aplicar para resolver. Entonces, los tres primeros no hay que calcular, solamente hay que dejar expresado como una sola potencia, dejar expresado como una potencia. Aquí hay que aplicar las propiedades de producto, aquí hay que aplicar las propiedades de división, aquí la propiedad de potencia de una potencia, y aquí viene todo junto. Entonces, por ejemplo, aquí hay que ver, ¿qué hay? ¿Qué tengo igual? Base. ¿Cuál era la propiedad de bases iguales? Sumo exponentes. Entonces me queda 5 elevado a 6. Y ahí apliqué, y dice, para luego resolver. Entonces hay que resolver. ¿Cuánto es 5 elevado a 6? Por ejemplo, acá, este de aquí. Primero veo hacia el lado. ¿Qué propiedad tengo aquí? Multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base, 4, sumo exponentes, 1 más 3, 4. 4 elevado a 4 me queda aquí arriba. 4 elevado a 2 tengo ahí abajo. Línea divisoria de la fracción significa que tengo 4 elevado a 4 dividido en 4 elevado a 2. Nuevamente, otra propiedad, la de división, mantengo base, resto exponentes y calculo. Entonces aquí en esta tengo que aplicar dos propiedades. Aquí también tengo que aplicar dos propiedades. Tengo que aplicar aquí también una propiedad y luego para el lado. Solucionario. Espero que les vaya bien con eso. Y una vez ejercitado, llegamos al final de la clase, donde vamos a recapitular qué fue lo que vimos el día de hoy, que debieran, al cerrar este video, que debieran tener ya en sus cabecitas de nuevo, de vuelta, los conceptos básicos de las potencias, la definición, las partes, las propiedades del producto de la división. Acuérdense que para sumar y restar no hay propiedad. Vimos también un poquito de historia, un gustito que se dio la profe, y practicamos.
Practicar, practicar, practicar. Esa es la clave, recuérdenlo siempre. Cuando terminen de practicar, no olviden, viene su autoevaluación, identificar los conceptos nuevos, la importancia, el significado, y aquí, ¿soy capaz de explicar y comentar? ¿Soy capaz de explicarle a un compañero, a mi hermano menor lo que aprendí? ¿Soy capaz de explicarle a mis papás lo que aprendí? ¿Sí? Si soy capaz de explicarlo, significa que lo entendí. Si soy capaz de explicarlo, significa que estoy entendiendo más todavía, porque para poder explicar tengo yo que procesar según mis palabras. Y eso significa que aprendí. Cualquier duda, me escriben. Trataré de responder a la brevedad, pero respondo, siempre respondo. Y nos estamos viendo. Que estén bien, chiquillos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.